Esteban y Juan Manuel, hasta ahorita solamente llevo estudiado el documento de El afán del poder. En esencia, pues, en resumen, de lo que hablan ahí es de una parte que el profesor habló en clase y que es lo que hizo la diferencia de la revolución industrial en Inglaterra, es que a diferencia de otros países como Francia y Holanda, en Inglaterra se fabricaban cosas para que lo tuviera el total de la población. Cuando surgía algún objeto, y ahí ponen algunos ejemplos, como por ejemplo un canal que se construyó no con ánimos como ornamentales o barrocos para que los reyes solamente se montaran en lanchitas a pasear en ese canal, sino que el canal se hizo para la población entera, para que lo disfrutara toda la población y para que se transportaran también a manera práctica objetos que eran de uso de toda la población. Entonces las villas, las pequeñas villas que estaban muy lejanas, gracias a esa posibilidad de salida, y como en ellas se fabricaban calderos, ollas y objetos de uso cotidiano, entonces empezaron a distribuir eh, a toda la población de Inglaterra esos objetos que se fabricaban. Por lo tanto, el comercio entonces fluyó y fluyó. Y los objetos que salían nuevos, novedosos, no se guardaban como una especie de exclusión para los duques, de los duques hacia los demás o de la nobleza, sino que enseguida se regaba y se vendía. Ese es como un principio del capitalismo, vender bastante. Entonces ahí surge una revolución industrial, porque eso hace que las fábricas, si tú haces un objeto exclusivo, lo haces para el rey, para unos cuantos, pues no hay producción. Pero si tú haces objetos para todo el mundo, hay toda una producción. Y como hay producción, hay mucha demanda de los objetos y todo el mundo está comprando y las empresas crecen. Ahí está la revolución industrial, que es en 1760 en Inglaterra. Entonces, se beneficia el que fabrica porque fabrica mucho y gana bastante. Se beneficia el pueblo porque tienen acceso a muchos elementos, a todas esas novedades, a las invenciones nuevas. Claro que es una redundancia, ¿no? Tienen acceso a todas esas nuevas invenciones y entonces todo el mundo goza de cierta riqueza de la obtenencia de muchos objetos. Pienso que Inglaterra le transmitió eso a la sociedad. Ella fue la fundadora, ¿no? Parte de la sociedad norteamericana, estadounidense, y por eso ellos así, de que todo el mundo tenga de todo, de que se fabrique mucho. A diferencia de Latinoamérica, que fue colonizada por España, y España sí era todo lo contrario. Ellos, que como en ese momento lo fueron Francia y Holanda, lo que pasa es que ellos cambiaron primero. España en cambio se retuvo en esa actitud. ¿De qué? De que si había un objeto nuevo, una invención, por ejemplo este aparato, si lo hubieran inventado, entonces lo hubieran tenido escondido, lo hubieran hecho solo para el rey, solamente para unos cuantos. Eso lo hacían en Francia y Holanda, y España mucho más. Entonces, eso no ayudaba a la proliferación de las industrias, ni siquiera en el mismo Europa, mucho menos aquí en Latinoamérica, que era la colonia de España. Y aquí estaba prohibido poner fábricas, era prohibido, con tal de que la riqueza que hubiera aquí la gente tuviera que comprar los productos que se hacían en España. Y eso que en España tampoco es que hubiera muchas fábricas, pero las pocas que habían recibían la demanda desde aquí de América, donde era prohibido casi que tener fábricas para que la plata toda fluyera para allá. Entonces el documento de la falda del poder es prácticamente una historia de exclusión, o sea, de cerrarse, de no abrirse, ¿cierto? Es una vaina muy virreinal, o muy monárquica. No había la expansión ni la promoción de la industria, ni la promoción de los negocios, de los fabricantes. A diferencia, pues, que entonces de repente surge en Inglaterra en 1760, ya venía previamente a esos años, venía formándose como ese tipo de mentalidad. Entonces hay dos claves ahí que son que hombres comunes de la naturaleza, del ingenio, brotan ideas buenas, brota una especie de conocimiento natural, de conocimiento innato, que de ellos, esos hombres comunes, parece ser vienen con unas cualidades, definen la naturaleza, la entienden, cómo funciona. Uno de ellos es el que empieza a trabajar desde los 17 años en una rueda
que el agua sobre todo era muy importante porque el agua era la que movía las ruedas que vienen siendo ruedas de molinos y ruedas que pulverizaban ciertas piedras que se utilizaban para uso industrial. Él se dio cuenta, no recuerdo el nombre en este momento, está por ahí porque es en inglés, y entonces mejora esa rueda para que sea mucho más eficiente, es decir, que con la misma cantidad de agua que iba pasando y que hacía mover la rueda, él la adapta, la máquina esa, es casi prácticamente las primeras máquinas son con la fuerza del agua, él la adapta a que sea mucho más, que con la misma cantidad de agua ella sea más eficiente y rompa más piedra, que era lo que querían hacer, o muela mucho más grano. Y después este mismo tipo es el que contratan para hacer canales y entonces se admiran porque hace los mejores canales que en ninguna parte había y la manera en que los caballos hacían la tracción para llevar las barcazas, que eran barcazas que no eran para los reyes sino barcazas industriales. Ahí surge la revolución industrial inglesa. Yo no sé si alguno de ustedes se puede estudiar otro documento que sea diferente y lo puede ir compartiendo y así optimizamos tiempo. Yo estudio uno y comparto ese, otro que estudie otro y otro, y así nos nutrimos, porque yo puedo ir más rápido y estudiarlos todos, pero es mejor concienzudamente profundizando en cada documento porque no se sabe a la hora del té qué es lo que van a preguntar. Es verdad que el profesor dijo que no va a hacer preguntas tan específicas, pero igual hay que entenderlo para poder explicarlo y responder en el examen. Entonces tenemos el afán del poder significa cómo mantener excluido, cómo mantener apretado el conocimiento, cómo mantener apretada la ciencia, los adelantos de las maquinarias para que sean un grupo para dominar a través de la posesión del conocimiento y por lo tanto de los implementos. La sociedad inglesa empieza a reventar ese paradigma y dice, bueno, vamos a fabricar, primero que fabricaba gente que no era tan estudiada, ese es otro dato que dice ahí el documento. Las escuelas que habían en ese momento en Inglaterra, las universidades como Cambridge y Oxford, ellos estaban legalizados lo que podían enseñar y no necesariamente era conocimiento científico innovador que estaba surgiendo, sino simplemente como una repetición tradicional de ciertos conocimientos que permitían mantener estáticos los sistemas que ya funcionaban así para que nada cambiara y para que los reyes no tuvieran que esforzarse en nada como borregos todo el mundo haciendo lo mismo, porque un cambio implica un esfuerzo mental de una reorganización. Los reyes no hubieran perdido su puesto porque todo el mundo pues, quería a los reyes de alguna manera o estaban adaptados a eso. Las innovaciones no ponían en riesgo inmediatamente la posición de los reyes. Era físicamente pereza de no ponerse a trabajar la cabeza, era vividores de todo el mundo, algo así. En conclusión, el sometimiento del resto del pueblo en los países de Europa y en el resto del mundo estaba por esa retención que daba el poder, esa retención del conocimiento, esa retención de los implementos. Entonces, si se inventaba algo solamente para unos cuantos. De alguna manera en Inglaterra la gente dijo, no, pues, primero que empezó a surgir ideas en personas que no eran digamos, de esa élite formal del estudio. Es decir, como prohibían en Oxford y en Cambridge, prohibían las innovaciones en el conocimiento, entonces nadie se tomaba el trabajo de estar pensando nada nuevo. Aplacaron esa vaina. Entonces, ¿qué pasa? La gente que no estaba en las universidades, a las que no les prohibían pensar, empezaron a pensar y a innovar y que estaban en la aplicación práctica de las cosas, como en este caso el que trabajaba en ese molino y decía cómo mejoro la rueda, cómo mejoro tal cosa, y la gente que no tenía esa prohibición empezó a pensar. Inevitablemente surgieron ideas mejores y esta gente superó a los ingenieros. Los ingenieros estaban como con una camisa de fuerza donde no podían hacer algo diferente. La otra gente, la que estaba fuera de los colegios, de las universidades, pensó cosas diferentes y superó en sus construcciones a los ingenieros. Como los superó igual lo que son los duques y los que tenían el poder, vieron que esas cosas eran mejores y entonces los contrataron por encima incluso de sus propios ingenieros. Y al contratarlos, ellos tuvieron los medios, el dinero y todas las posibilidades para hacer sus construcciones. Cuando ya las hicieron, entonces demostraron que era mejor darle libertad a la innovación y entonces se superaron así, hicieron cosas mucho mejores, hicieron unos canales por donde transitó las barcazas y esas barcazas a su vez transportaban
todos los elementos que se necesitaban dentro de la vida cotidiana. Más adelante en Estados Unidos va a ser todavía mucho más expansivo este sistema de estar fabricando, o sea, tener negocios propios, tener industria. Ese es el principio de la industria, por eso es la revolución industrial, 1760. Entonces ya un aparato como este, por ejemplo, que en este caso es alemán, pero ya eso es de mucho tiempo después, se podía multiplicar y venderse para todo el mundo y subirse a los barcos, y entonces no fue inventado en España, no lo trajeron el comercio español, eso fue años después, lo trajeron de Alemania, en otras partes donde ya por fin se habían adaptado posterior a la revolución industrial, a que sí, que un país se desarrolla mucho mejor si dejan surgir a la gente la innovación, el conocimiento, si dejan que la gente piense, si dejan que la gente se desarrolle, que sea libre, que no sea sometido por capricho o por beneficio de una sola persona, sino que del pueblo surge, de la naturaleza humana surge lo que son las innovaciones, y para la misma población entonces se desarrollaron los pueblos, como ya ellos podían poner negocios y fábricas pequeñas, y como podían vender a todo mundo, porque en todo se utilizó, en las vías de acceso se utilizó la innovación, entonces podían vender, las fábricas crecieron, y las aldeas dejaron de ser aldeas y se convirtieron ya poco a poco en pequeñas ciudades que fueron creciendo, en unas villas pues mucho más grandes. Inglaterra se desarrolla así de primero, y por eso Inglaterra era tan, yo pensaría un poquito después en la Segunda Guerra Mundial, que ya estamos hablando de muchos años después, ¿cierto? De 1700, estamos hablando casi que 200 años después, 1760, cuando la Revolución Industrial, a 1939, 1940, que es la Segunda Guerra, son casi 200 años. Inglaterra fue la que le hizo resistencia, inicialmente estando dentro del mismo Europa y en su calidad de isla, a los nazis, al avance alemán, porque ya tenían desarrollo sobre todo de las aeronaves. O sea, miren hasta dónde se crece algo. Si tienes buenas industrias, vas a poder fabricar cosas que te van a defender, que te van a ayudar a defender. Francia no tuvo la defensa, ni Holanda, ni otros países que sí tuvo Inglaterra. En conclusión, son cosas que nacen del pueblo y que son para el pueblo. Desarrollo, revolución industrial, Inglaterra, 1760. Desarrollo que por personas del común, por personas que no estaban sometidas a las prohibiciones de las instituciones formales, como las universidades y no se diga que de los colegios. Personas del común para personas del común. Casi que es una revolución industrial y una revolución social. Se habla de que como extrañando al tiempo anterior, porque era una manera poética y romántica antes de que nacieran las industrias en Inglaterra, pero de todas maneras esa vida que tenía cosas bonitas, como tanto tiempo para sentarse a que le dé la brisa y los árboles, no sé qué, de todas maneras tenía cierta pobreza y ciertos riesgos. Parece muy romántico, parece que la época de oro, según el documento, fuera antes, pero realmente surge cierta época de oro después, en la revolución industrial, porque se tiene acceso a un montón de cosas, ya no se sufre tanto, y sobre todo las vías de acceso y la posibilidad de que el conocimiento se regara. Entonces, por ejemplo, si se rega el conocimiento médico, la gente tiene acceso, ya dejan tanta superstición y tienen acceso a las actividades científicas que le pueden dar salud a las personas, que le pueden dar una mentalidad más abierta para conocer el mundo científico y no solamente el mundo místico en sus mentes. Entonces se abrió las posibilidades del cuerpo, las posibilidades de la mente, posibilidades sociales en general. De eso más que todo trata el documento, el afán del poder. A ver que recuerdo otra cosa más, ¿no? Las cosas surgían del pueblo y de gente natural para el resto del pueblo. Se fue acabando ese monopolio. En Francia también fueron como unos vestigios, fueron dándose cuenta de que el asunto, la revolución fue industrial en Inglaterra, pero la revolución fue política en Francia, en donde algunos artistas, mire que aquí el arte lleva la vanguardia, como por ejemplo Mozart con lo que escribía, y otro autor que escribe como una obra para títeres, y él ahí empieza a dar como unas pequeñas puntaditas de lo que
de lo que tiene que ser la revolución. Él empieza a tener unas obras que se las tuvieron, no se las dejaban presentar al principio, pero en esas obras él dejaba ver, según el documento, de que ya tenía que haber un cambio social y que los reyes tenían que temer en alguna vaina por haber tenido al pueblo oprimido. Entonces, antes de haber la revolución política hubo una especie de vestigios culturales a través de obras de arte, obras de teatro y obras musicales, que después, aquí el arte lleva esa vanguardia, que después van a repuntar en esa revolución francesa, que es 1789, esa es la segunda fecha clave, o la tercera, ¿no? Porque la segunda es la primera revolución industrial, Inglaterra, 1760. La revolución estadounidense, que ya es política, la primera es industrial, esta es política, 1775. Y ya la tercera es la revolución política, que en Inglaterra, en Francia, perdón, que es donde se parte ya, ahí viene ya el Estado de Derecho. En Francia es cuando surge, en ese punto se empieza a contar la modernidad, que ya nos va a tocar a nosotros.